como el INA, CIRSA, el INTA, CONICET, y bueno, y también la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que es quien está organizando estas actividades, y que es un ejemplo de esfuerzo conjunto entre un gobierno municipal y las instituciones académicas y los espacios de ciencia y de investigación que tiene nuestro país, nuestra provincia, así que estamos muy contentos que además esta oferta en particular pueda llegar a más gente, más allá de los vecinos de Carlos Paz, pueda llegar a más gente, porque de esa manera también nosotros como ciudad nos sentimos representados y sentimos que podemos llegar a más lados con nuestra enseñanza, porque el ambiente no es un radio municipal, sino que el ambiente es todo, así que qué bueno que nos podamos sumar todos a esta propuesta. Así que más que contentos, felices de tenerlos a todos ustedes que están participando de esta charla, y especialmente agradecerle a Ingrid y a César que nos están ofreciendo esta alternativa de formación que no es fácil conseguir. Así que bueno, bienvenidos a todos, y les doy la palabra a nuestros disertantes. Bueno, gracias Mónica. Sí, yo voy a ser muy breve, en realidad la presentación de hoy la va a llevar adelante más que nada César. César, si querés pasar la diapo. Vir, vos te podés ocupar de ir admitiendo. Bien. Simplemente les quería contar que nosotros estamos trabajando junto con la municipalidad desde varias instituciones, desde el INTA, desde el INA, desde el INVIVI, distintas instituciones de ciencia y técnica, en un proyecto que se llama, es una convocatoria que se llama DETEM, que son los proyectos de desarrollo tecnológico municipal, son proyectos de transferencia, donde, como decía Mónica, un poco trabajamos en conjunto desde el ámbito científico y tecnológico con una municipalidad. El proyecto se llama Hacia el saneamiento de la cuenca del dique San Roque, reforestación comunitaria con árboles nativos, y estamos realizando varias actividades con distintos objetivos, de transferencia, socioeconómicos, tecnológicos, y empezamos a fin del año pasado con la recolección de semillas, y usamos esta herramienta, Cobo Toolbox, que vamos a presentar hoy, y bueno, fue realmente muy útil, y el objetivo de este seminario es muy preciso, muy simple, que es mostrarles cómo se utiliza esta herramienta. Que, César, si podés pasar por favor la próxima diapo. No sé si la pasaste, ahí está. Nos ofrece una posibilidad para colectar datos en el campo, que tradicionalmente, yo soy bióloga, soy investigadora de CONICET, y hace 15 años, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, voy a confesar, todavía tengo así de formularios llenos de datos que nunca los terminé pasando, nunca los digitalicé, y en esa época no, creo que ni tenía celular yo, y hoy en día estas herramientas nos permiten ir al campo, y en vez de usar planillas, lápiz, papel, que se mojan, se arruinan, después hay que pasarlas a la compu, etc., nos permiten colectar esos datos, y directamente nos dan bases de datos en un Excel, por ejemplo, y incluso podemos usar el GPS. Nosotros siempre íbamos con el GPS, anotábamos las coordenadas, y bueno, ahora todo con el celular, y todas estas aplicaciones nos simplifican muchísimo la vida. Y tienen, si querés pasar la próxima diapo, César, por favor, y tienen aplicaciones, por supuesto, para el ámbito académico, porque colectar datos es básico para cuando uno trabaja en investigación, para contestarse sus preguntas. Tiene aplicaciones en el ámbito de la gestión, por ejemplo, nosotros con la MUNI, para la Municipalidad de Carlos Paz, tanto para la colecta de semillas, la utilizamos, pero también si hacen, por ejemplo, relevamientos de arbolado urbano, o un montón de tareas que se hacen desde el área de ambiente, pueden hacer uso de estas herramientas desde la gestión. Y también desde la educación hablábamos con docentes, como parte de nuestro trabajo en el proyecto de TEM es trabajar con las instituciones educativas, y bueno, hay muchísimos docentes que trabajan yendo al campo con los chicos a tomar datos, y por supuesto que ellos tienen muchísimo mejor manejo que nosotros
muchas veces del celular y las aplicaciones, etcétera, y puede ser muy motivante para ellos colectar datos para hacer sus trabajos con esta aplicación. Además de que también como docentes nos da la posibilidad también de trabajar con mapas, con el análisis de los datos, un poco desde la estadística, bueno, entonces así es como surgió la idea de hacer esta capacitación, y bueno, ya no, bueno, ahí en la diapo se puede ver, por ejemplo, en ese caso estamos, recién Guillermo comentaba que trabajaba con QGIS, hay muchas otras aplicaciones, por supuesto, por ejemplo QFields, y uno puede ver los mapas, las imágenes satelitales, y puede mirar en el terreno si lo que el mapa te muestra realmente es así o no. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas con muchas otras aplicaciones. En este caso vamos a hablar de CoboCollect, que nos permite tomar datos en el campo, colectar datos en el campo. Sin más, voy a darle lugar a César García. Él es también doctor en Ciencias Agropecuarias, es biólogo de la Universidad de Córdoba, trabaja en el Instituto Nacional del Agua como investigador, y tiene mucha experiencia en toda la parte de geoinformática, de manejo de sistemas de información geográfica, etcétera, y ya les va a contar un poco mejor a qué se dedica y va a largar con la capacitación. Así que les agradezco mucho, y César... Bueno, gracias por la introducción. Hola a todos, mi nombre es César García. Voy a desconectar en un ratito, me parece, la cámara, así todos tienen mejor recepción. Bueno, yo soy doctor en Ciencias Agropecuarias, biólogo de origen, y estoy a cargo del área de geoinformática en el CIRSA-INA. Bueno, lo que hacemos en el área de geoinformática es buscar soluciones científicas y tecnológicas a muchos de estos problemas que tienen que ver con la geografía, la cartografía, la geociencia, que es cómo toda esta información que está distribuida en el espacio podemos procesarla y convertirla en estos datos, convertirlo en algún tipo de información para diseminar o transmitir alguna idea o conocimiento. Bueno, esto era simplemente para nombrar algunas de las cosas que hacemos en el área. Trabajamos con muchas líneas de investigación distintas, desde hidrología, análisis de imágenes satelitales, SIG, modelos de variables ambientales, degradación de tierra, mapas de cobertura del suelo. Y un poco lo que siempre se necesita, voy a apagar la camarita, así pueden ver mejor, a ver. Entonces, un poco lo que siempre se necesita en nuestros proyectos es hacer una recolección de datos en el territorio. Distintos tipos de gente que trabaja en distintas líneas temáticas hará distintos trabajos en el terreno. Algunos hacen encuestas de expertos o a pobladores locales, tipo censo, o otros registran análisis de sensores o variables, van y miden algo concreto con algún sensor, algo que tenga que ver, no sé, con la temperatura, la calidad del agua, o X tipo de datos, y otros toman informaciones de otras variables observables, como son un poco las que tomamos, ya vamos a ver más adelante en el DTEM, pero siempre uno necesita recolectar algún tipo de datos del territorio. Y la idea de estas herramientas que vamos a ver tienen que ver con coordinar y organizar el trabajo del grupo y del equipo y poder compartir la información colectada. Entonces, un poco atendiendo a estas distintas necesidades que tienen nuestros proyectos, empezamos a trabajar con algún tipo de herramientas. Si bien el seminario es de Cobo Toolbox, hay que mencionar que en un principio todo empezó con ODK, hace ya mucho tiempo, como más de 10 años, que está ODK en alguna de sus formas, obviamente no como está ahora en la actualidad. Estas herramientas van mejorando y se van desarrollando cada vez más como todo hoy en día. Pero ODK, que es Open Data Kit,
uno puede venir acá a esta dirección de arriba y buscarlo. Tiene su aplicación para colectar datos en el campo, tiene su aplicación que es ODK Build para construir los formularios donde hacemos las encuestas, tiene su aplicación ODK Aggregate para recolectar esta información en un centro, en un servidor o en un lugar. Se da cuenta de mucho tipo de aplicaciones y desarrollo, todo en software libre. Y lo que es Cobo Toolbox utiliza en gran parte esa infraestructura desarrollada por ODK. De hecho, uno puede generar un formulario con cualquiera de las dos aplicaciones y usar tanto el ODK Collect como el Cobo Collect para levantarlo. La decisión de cuál o no usar depende un poco del proyecto y cuán personalizable uno quiera las cosas. Nosotros elegimos Cobo Toolbox porque es mucho más simple, directo y sencillo. No necesitamos hacer ningún desarrollo particular de generar algún tipo de interfase o para mostrar los datos. Todo, y Cobo lo que ofrece es una solución un poquito más todo en un solo lugar que ODK, donde hay que manejar distintas subaplicaciones, digamos. Entonces, bueno, un poco el objetivo de esta charla era contarles cómo se utilizó el Cobo Toolbox en el proyecto de TEM para la colecta de datos de campos, y un poco a pedido de los que son los docentes y algunos miembros de acá de la comunidad, mostrarle, bueno, cómo se inicia uno, cómo puede uno generar un formulario y salir andando con esta herramienta, ¿no? Un ejemplito práctico, sencillo, para que vean cómo se empieza desde cero. Entonces, bueno, acá en el campo lo que primero había que hacer era recolectar semillas, identificar los árboles, dónde estaban, de qué especies se juntaban. Y esto es para que vean un poco el resultado de esta implementación. Nosotros teníamos un formulario que los chicos cuando iban al campo, con el celular o con una tablet, con distintos dispositivos, uno puede hacer la colecta de datos. Y vemos, por ejemplo, la información que uno tiene dentro de Cobo. O sea, uno puede obtener reportes de todos esos datos que se colectaron en el campo. Acá hay, por ejemplo, los porcentajes de las distintas especies. Esto acá puse una flechita para arriba y para abajo, porque como ven, hay un montón de grafiquitos, o sea que esos datos que yo junto con mi formulario, ya hay algún tipo de análisis y reportes que me hace la aplicación. También me da la tabla, donde tengo todo lo que he colectado. Acá, por ejemplo, tomaron 42 muestras, entonces me da todas las variables en formato de tabla, donde yo puedo filtrar y ver mis datos. Tengo la galería de imagen, porque los formularios no es solo recolectar información como la que uno junta en una planilla, sino que en esto yo puedo juntar fotos, audios, videos, un montón de cosas con mi dispositivo electrónico, y queda todo integrado dentro del formulario. O sea que yo junto una geolocalización, junto, bueno, qué especie es, tomo una foto, puedo grabar un audio, y todo queda linkeado en el mismo lugar. Después acá tengo otra pestaña donde uno puede, todos estos datos, una cosa muy interesante es que uno puede todos estos datos descargarlos en distintos formatos para a su vez seguir analizándolos en software estadísticos, acomodarlos en otro tipo de planillas, llevárselo a QGIS o algún otro sistema de información geográfica. Pero incluso uno tiene dentro del mismo Cobo la información que uno va recolectando. Esto es en tiempo real, cada vez que uno va al campo y toma un dato y lo sube, se actualizan todas estas, las tablas, los reportes, las imágenes, y se actualiza también el mapa, donde puedo ver dónde fui colectando las distintas muestras. Acá hay, por la escala, hay algunos lugares donde hay más de una muestra, 8 muestras en este sitio, bastante cerca. Incluso puedo hacer algunas cosas simples como desagregar las muestras. Por ejemplo, acá
por tipo de árbol, podría usar ahí esta función y ver aquí fácilmente un mapita. Esto es, bueno, con una imagen satelital de fondo, pero puedo verlo con Google Maps, los nombres de las calles, del lugar, y de esa manera puedo ver acá algunas de las otras variables de las que fui recolectando. Estoy viendo el chat que dicen que se corta mucho, no sé si todos tienen problemas con la llegada de mi audio, si escuchan bien. Bueno, espero que el internet nos acompañe. Bueno, ahí veo que algunos se escucha bárbaro, entonces me quedo tranquilo que no, que no siempre es culpa mía. Bueno, entonces esto es un poco algunos de los resultados que estoy mostrando acá, son resultados de nuestro proyecto, de la aplicación que se hizo en el DTEM. Y un poco la pregunta entonces, que creo que es por la que muchos están aquí, es, bueno, ¿cómo uso esto yo también en mi proyecto? Entonces, esto vamos a hacer una pequeña demostración en vivo y después volvemos al PowerPoint. Básicamente, si uno busca Cobo Toolbox en Google, uno va a poder llegar a esta página, cobotoolbox.org. Ups, me fui una diapositiva de más. Ahora volvemos. Entonces, bueno, vamos a empezar a verlo en vivo, cómo sería la llegada a Cobo Toolbox. Esta es la página con la que uno se encuentra cuando uno inicia Cobo Toolbox. Como dijimos, tiene un montón de herramientas, son por ahí simplificaciones de ODK, que es un poquito más completo y complejo, pero van a ver que alcanza para muchos, son realmente muy poderosas. Podemos conectar datos entonces con diferentes dispositivos y automáticamente compartirlos, analizarlos. Y acá llegamos a esta página que dice, bueno, comenzar. Lo primero que uno tiene que hacer es crear una cuenta en Cobo Toolbox para acceder a un espacio, o sea, cualquier persona puede llegar a 5 gigas de almacenamiento y 10.000 juntar 10.000 datos por mes, lo cual es una barbaridad, así con su cuenta, así que como vemos tiene bastante capacidad para usuarios comunes, y es totalmente ilimitado si uno trabaja para algunas organizaciones humanitarias o científicas, uno puede también aplicar alguna de estas cuentas. Yo uso la cuenta esta común, simplemente uno puede entrar acá a crear una cuenta si uno no tiene y le va a aparecer la posibilidad de crearla. En mi caso, como creo que estoy logueado aquí, sí, me va directamente, voy a acceder directamente a mi página. César, disculpa que te interrumpa, preguntan Sí. si se puede usar, si está en castellano, y si no, digamos, también lo podés traducir con Google, la página, ¿no? La página se puede traducir con Google, pero ustedes ven aquí mi página, una vez que uno se saca una cuenta, ahí no pude poner, bueno, está tardando mucho acá el internet, pero cuando uno pone crear una cuenta le aparece la opción de idioma y uno puede completar todos sus datos en español, uno dice de dónde es, y automáticamente yo, por ejemplo, una vez que tengo mi cuenta y me logueo con mi usuario y contraseña, como ven, la aplicación está en español, o sea, acá dice nuevo, implementado, borrador, nombre, o sea que tengo todo en castellano, está en varios idiomas, así que no debería ser un problema para nosotros. No sé si hay algún idioma que no esté, seguramente, pero nosotros estamos salvados. Entonces, lo primero que voy a mostrarles ahora es un ejemplito muy simple, una vez que uno se abre una cuenta, cómo uno empieza, crea un nuevo proyecto y crea un pequeño formulario para ir al campo. Entonces tenemos este botón que se llama Nuevo. Yo en este botón simplemente, acá tengo algunas opciones, bueno, esto está en inglés también, Build from Scratch, es la primera, que es, bueno, empezar un proyecto desde cero.
Acá ya estamos de vuelta en español, me pregunta el título de mi proyecto, yo acá puedo poner, qué sé yo, vamos a poner prueba form de formulario. Uno puede poner una descripción, cualquier cosa, esto es una prueba. Por más que esté en español, siempre es bueno tratar de no usar algunas cosas como los acentos, que son por ahí caracteres especiales, que a veces generan algún disturbio en la base de datos. Últimamente no suele ser un problema, pero es recomendable, no, si pueden obviar escribir con acentos, por ahí ayuda a no tener problemas cuando uno se descarga los datos y eso. Entonces acá me pide si quiero especificar dónde será implementado. Por ejemplo, yo voy a poner que lo vamos a usar en la administración pública, en Argentina. Esto es como para darle una idea a Cobo de dónde estamos trabajando y un poco de feedback. No es necesario ponerlo. Pero bueno, así es simple, creo un proyecto. Y lo primero que me va a aparecer cuando creo un proyecto es el formulario donde yo voy a tener que empezar a diseñar cuál va a ser mi planilla de campo. O sea, la planillita de campo, esa que nombraba Ingrid, que uno antes diseñaba en Word o en Excel y después imprimía y se la llevaba, ahora la vamos a hacer digital. Entonces, dice, este formulario está vacío, puede apretar el signo más de abajo para añadir preguntas. Bueno, simplemente en este signo más me aparece la posibilidad de añadir preguntas. Si yo presiono ahí el botón verde de añadir, me encargo acá de tener, acá tengo una cantidad diferente de opciones. O sea, yo puedo elegir... Sí, mi amor. Preguntan si podés poner un poquito con más zoom, porque no se llega a leer tu pantalla. A ver ahí. Ahí va mucho mejor. Buenísimo. Vamos a poner ahí. Exacto. Entonces, al decidir una nueva pregunta, tengo distintos tipos de cosas que puedo ingresar. Como habíamos dicho, puedo poner que en el formulario se tomen fotos, se tomen audios, se pongan códigos de barras, videos, selección, números, texto, múltiple choice. Entonces yo voy a hacer un formulario muy simple, que va a empezar, en general mis formularios empiezan con este campo que es fecha y hora. Entonces acá escribo mi pregunta, fecha, puede ser fecha y hora, y ahí ya generé mi primer pregunta. Todas las preguntas pueden tener aquí abajo una sugerencia, y puedo tener acá, puedo duplicarla, puedo copiar la pregunta, añadirla a mi biblioteca de preguntas, o sea que una vez que yo desarrollo una pregunta, me la puedo guardar para usarla después en otro proyecto. Y puedo, por supuesto, acá en esta ruedita de configuración, decidir un montón de cosas que vamos a ir viendo de a poco. Como primera medida, el nombre de la columna, o sea, cuando esto salga, supongamos, en una planilla de Excel, cómo se va a llamar esa columna. Se puede llamar fecha y hora. Si le van a poner fecha y hora, les recomiendo siempre, además de no usar acentos, no dejar espacios. Siempre son buenas prácticas de escribir en este tipo de sistemas. Y después puedo decir si la pregunta va a ser obligatoria o no. O sea, si cada vez que voy a iniciar una nueva colecta, puedo poner algunas preguntas como obligatorias y otras como no, dependiendo de cómo sea mi formulario, mi diseño, cuán largo. En este caso yo la voy a poner como sí, en general todas las preguntas son obligatorias, sino para que un poco uno las preguntas, uno podría pensar. Y esto es todo lo que voy a poner aquí. Nada más que eso. Fecha y hora, ya terminé mi configuración. Otra cosa que voy a agregar entonces, cuando esté en el campo, quiero saber la fecha, la hora. Voy a añadir otra pregunta. Algo que siempre uno pone
es la coordenada, la ubicación. Esto se agrega aquí, desde point. Si yo pongo acá, lo que voy a solicitarle a la persona es que ingrese la coordenada, que grabe su localización actual. Si uno está usando un celular, en general, esto, acá le podemos poner localización. Esta no la voy a poner ahora como obligatoria, como estoy en la computadora y no lo voy a probar con el celular. Entonces acá le puedo poner ubicación. Cuando uno esté en el celular, esto va a abrir una pequeña ventanita y va automáticamente del celular o la tablet, va a tomar el GPS de nuestro dispositivo y va a guardar la localización del lugar donde estamos. Entonces, son dos preguntas básicas con las que en general uno empieza. Uno podría empezar con otra que sea, no sé, nombre del colector, pero en general la fecha y la ubicación son las primeras que vamos a hacer. Yo voy a hacer un formulario muy simple para mostrarles algunos detalles de lo que pueden hacer. Y lo que primero voy a elegir entonces en mi relevamiento es esta opción de seleccione uno. Seleccione uno es una pregunta donde tengo que elegir solo uno de los valores. Entonces, lo primero que voy a elegir acá es, voy a ir a muestrear, mi objetivo va a ser muestrear distintos ambientes, entonces acá voy a poner ambientes, y ver qué tipo de animalitos encuentro en cada ambiente. Un ejemplo muy de biólogo, pastizal, entonces acá puedo definir, puedo añadir otra opción, opción 3, laguna. Entonces esto yo genero en mi formulario. Podría tranquilamente dejar una opción y que cada uno escriba, puedo poner otros y que la persona pueda escribir lo que quiera, pero en general lo bueno de estos formularios es ya desarrollarlo con las opciones más estándares que uno va a usar, para que sea lo más dinámico posible en el campo. Entonces yo voy a elegir bosque, pastizal o laguna. Son mis lugares donde voy a ir a trabajar. Acá esa columna se va a llamar, por ejemplo, ambiente. Esta va a ser una respuesta obligatoria, o sea que sí o sí hay que completar, no se puede avanzar si no se llega a esta respuesta. Hay muchas opciones, como que, por ejemplo, que me aparezcan en distinto orden. Eso es para evitar cuando uno a veces hace encuestas a la gente, que siempre tienden a elegir la primera opción, pero bueno, no es nuestro caso. Así que simplemente no voy a setear nada más en esta respuesta. Si vengo acá a esta flechita, puedo volver a ver qué es lo que estoy preguntando. En ambiente pregunto si es bosque, pastizal o laguna. Voy a agregar otra pregunta en mi formulario. Esta voy a usar otra pregunta que es seleccione varios. Esto le voy a dar la opción al que está colectando el dato de elegir no solo uno, como en el caso anterior, sino que puede elegir más de uno de los que están aquí. Por ejemplo, acá voy a poner animales T de terrestre. Acá podría aclarar algo. Indique el animal que ve, o los animales que ve, sería en este caso. Y acá podría poner cosas como poner caballo. ¿Qué más vamos a ver? Conejos. Conejo. Voy a agregar otro más nomás. Paloma. Ahora bien, estos animales terrestres son animales que yo solo voy a ver cuando esté en el bosque y en el pastizal, por ejemplo. No son animales que voy a registrar cuando esté en la laguna.
Entonces, esto es un poco otra de las funciones que le quería mostrar cuando uno desarrolla el formulario, que es la ramificación. Entonces, en este caso, yo quiero que esta pregunta sea obligatoria, sí la haga, y voy a usar una lógica de exclusión. Acá en el costadito puedo decir, bueno, añadir una condición. O sea, ¿cuál va a ser la condición? Si ingreso van a ver que el menú es súper intuitivo, me dice seleccione una pregunta de la lista. La pregunta va a ser ambiente. Ambiente igual a bosque. O sea, quiero que me pregunte sobre estos animales terrestres solo cuando haya contestado en la pregunta anterior, que era un bosque, o puedo volver a elegir en la misma que sea un bosque o sea un pastizal. Puedo elegir que cumpla con todos estos criterios, porque puedo tener más de un campo de ramificación, o en este caso que solo cumpla con algunos, porque no va a ser bosque y pastizal al mismo tiempo. O sea, o voy a estar en un bosque o voy a estar en un pastizal. Entonces, de esta manera, puedo hacer que esta sea una pregunta indexada que me la va a hacer solo dependiendo de lo que conteste en esta pregunta anterior. No sé si se entiende. Entonces, hay preguntas que yo puedo poner independientemente, siempre, y hay preguntas que las puedo asociar a preguntas anteriores. También puedo poner criterios de validación, en este caso, qué sé yo, si tomara, por ejemplo, digo, bueno, si contestó que había un caballo, dígame la altura del caballo. Bueno, puedo poner que la altura tiene que estar entre 0 metros, no, tenía que ser un poquito más alto, entre un caballito bebé que tenga 50 centímetros o un poquito más, y menos de 3 metros, si no ya sería un caballo extraterrestre. Entonces, uno puede setear acá y armar el formulario para que tenga estas lógicas de exclusiones y criterios de validación. O sea, que no me deje el formulario, no me permita de ninguna manera poner cosas que no sean coherentes con las respuestas que yo quiero recibir. En este caso, no hace falta poner ninguna de esas cosas, simplemente quiero preguntar por esos animales terrestres. Añadir otras preguntas. Acá podría añadir otra pregunta, como por ejemplo, si me interesa, puedo poner que se tome una foto. Si usted contestó caballos, bueno, sáquele una foto a los caballitos. O siempre saque una foto del ambiente. Normalmente algo que siempre hacemos es poner la fecha, la hora, la localización geográfica y pedir al menos 2 fotos del lugar donde uno está tomando el dato o muestreando o analizando. En este caso no voy a agregar muchas cosas para no confundir, simplemente voy a poner otro seleccione varios, ya que pusimos animales terrestres, vamos a poner animales A de acuáticos, y acá puedo poner quién está en el agua, para ayudar al que está tomando el dato, y acá podemos tener rana, un sapo, que si bien son parecidos, a veces nos interesa saber cuál es, porque no son lo mismo, y la garza, si se lo está comiendo o no. Y como hicimos antes, acá puedo volver a validar, puedo decir, bueno, esta pregunta, por favor, no me la hagas si te dije que estoy en un bosque, hacémela solamente cuando el ambiente sea igual a laguna. Entonces ahí generé, por ejemplo, un formulario muy, muy sencillo, con preguntas de fecha, localización, y bueno, para ir viendo si ya está, si no está, cómo funciona, acá arriba hay un ojito que se llama previsualizar formulario. Si yo aprieto este ojito de aquí, me mostraría una especie
previsualización, para que yo pueda ir viendo cómo sería mi formulario, cómo me estaría quedando. Entonces, acá me preguntaría la fecha y la hora, yo puedo elegir directamente, como ven, es muy, muy sencillo, lo toma casi solo. Si estuviera en mi celular, prácticamente solo iría a elegir, solo iría a buscar las coordenadas con mi GPS, en este caso no lo hace. Y después me pregunta qué ambiente estoy. Si contesto bosque, me va a preguntar qué animales estoy viendo, puedo poner conejos y palomas, elegir solo uno, dependiendo cómo es, como pedí que por favor sea obligatorio, me va a pedir que sí o sí conteste algunos. Y también puedo volver, y si no, si elijo laguna, me va a hacer otra pregunta. Entonces, como ustedes ven, es muy simple ir armando el formulario, uno puede ir viendo acá cómo va quedando, si está funcionando bien, si no hay algo raro con las reglas de validación. Entonces, una vez que uno ya lo ve y dice, bueno, este formulario me gusta, está andando como yo quiero, puedo venir y lo puedo guardar. Puedo agregar todas estas preguntas a mi biblioteca, como dijimos, puedo copiar la pregunta y hacerla diferente o cambiarlo un poquitito en distintas situaciones. Pero bueno, eso ya sería la creación del formulario. Si ahora cierro este evento de creación del formulario, vengo directamente a la parte de mi proyecto. Acá en mi proyecto yo tengo solo mi formulario y cuestiones de configuración, que en este momento no nos interesaría mucho ver, pero si ya lo tengo el formulario y me preguntan si se puede editar o formular, sí, se puede editar, como ven acá es la versión 1, yo puedo venir acá a este lapicito que dice editar, y cambiar, supongamos que laguna, quería preguntar si había muchas lagunas, lo cambio, lo guardo y lo cierro y lo puedo modificar. Lo puedo modificar incluso después de haberlo implementado. Implementar significa que este formulario va a quedar listo y a disposición para empezar a usarlo en el campo. Entonces, yo acá lo voy a implementar. Una pregunta que hacen, César, que es muy buena, que es si Sí. se puede usar sin internet. Sí, yo acá puedo setearlo, por ejemplo, yo acá ya lo implementé, es la versión 1, y acá puedo decir cómo la gente puede usar este formulario. Si la gente sí o sí necesita internet, si se puede usar con conexión y sin conexión, si lo puede responder una sola vez o muchas veces. En general, por defecto, la opción que está seleccionada es con conexión, sin conexión, entradas múltiples. Es lo que generalmente usamos todos en el campo, que es, nos queremos llevar esta simple preguntita en nuestro celular, hacer una transecta, y cada vez que llegamos a un punto, contestar estas preguntitas y contestar este formulario. Entonces, ahora lo que habría que ver es cómo conecto esto con mi celular. Yo acá tengo ya un formulario implementado, lo puedo volver a editar y lo puedo volver a implementar de nuevo, le puedo agregar más preguntas, lo puedo ir y probar, volver y redefinir. Entonces, esto uno lo hace en general un par de veces, lo prueba, se fija y cuando está todo listo, por ahí, si uno tiene suerte, es la versión 2, 3, a veces versión 13, 14 en algunos proyectos. Entonces, la cuestión es ahora, ¿cómo lo veo? ¿Cómo hago cuando voy al campo? Entonces, por ejemplo, en el proyecto de TEM hicimos este formulario y distintas personas tenían el mismo formulario en el celular, entonces a veces juntaba datos uno, a veces juntaba datos otro, los pueden llenar muchas personas al mismo tiempo, todo eso es personalizable. Voy a volver a mi conexión porque como no le a mi presentación, porque como no puedo compartir la pantalla
de mi celular fácilmente, lo que les quedaría por mostrar es, una vez que uno hace este proceso en internet, en Cobo, uno se logueó, uno tiene un nombre de usuario, lo que uno necesita es, todas las personas que van a ir al campo con este formulario, es descargarse esta aplicación que se llama Cobo Collect. Cobo Collect, el que tiene también el ODK Collect, ambas aplicaciones pueden usar los formularios de cualquiera de las dos, porque están integradas. Entonces me descargo esta aplicación. Cuando abro la aplicación, la primera vez, cuando abro esta aplicación la primera vez, voy a encontrar esta pantalla. Esta es mi típica pantalla de Cobos cuando inicio. Puedo llenar un formulario, editar, enviar, pero lo primero que tengo que hacer es obtener los formularios en blanco. Ahora, ¿de dónde los voy a obtener? Los voy a obtener del servidor. Lo primero que necesito es conectar mi aplicación de celular con el servidor donde están los formularios. Entonces, para esto vengo acá, le vamos a dar estas presentaciones, PowerPoint, no se hagan problema, se las van a enviar, así que acá tienen un pequeño machete. Básicamente venir a los tres puntitos, cambiar la configuración, y ahí en cambiar configuración tengo esta opción de elegir servidor usuario. En este caso, yo tengo que poner donde dice URL, las direcciones son siempre kc, Cobo Toolbox, org, y simplemente le tengo que agregar al final mi nombre de usuario. Si yo me logueé o me saqué una cuenta de Cobo Toolbox como César123, lo que voy a poner acá es César123, para conectarme con los formularios que hizo César123. Si, qué sé yo, Ingrid hace un formulario y me dice, che, usa esto para ir al campo y tomarme muestras de estas coberturas del suelo. Bueno, pondré acá Ingrid Teich en vez de César123, que es su nombre de usuario, y de ahí me puedo descargar los formularios que ella decidió compartir. Esos formularios, uno los puede setear, no me acuerdo si les mostré o no, pero en general quedan disponibles para todo el mundo dentro de ese usuario. Uno puede decidir igual cuáles se comparten, cuáles no, uno puede compartir el proyecto, ahora les voy a mostrar, uno puede invitar a otra gente a colaborar, a que vea los formularios, que cambie preguntas, que mire los datos, simplemente los puede invitar a ver, es todo muy personalizable. Entonces, César, sí. Disculpa, que lo que recién explicó César fue cómo hacer un formulario. Eso, por ejemplo, lo hace una sola persona, no es que lo tienen que, o sea, no lo harían todos. Como para explicar un poco el esquema en general, un posible esquema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, diseño el formulario, pongo todas las preguntas y los campos que quiero recolectar, y esto que está mostrando César ahora, lo tienen que hacer cada persona que va a colectar los datos. Claro, cada persona que va al campo no es necesario que diseñe ni haga nada con el formulario, simplemente se descarga el formulario ya terminado que yo hice, que está acá. Entonces, primero uno le tiene que indicar que es simplemente darle, esto es por ahí lo más complicado a veces, pero bueno, lo hemos hecho con varios grupos y tampoco es tan difícil. Simplemente uno tiene que decirle a todos, bueno, bajate el formulario, este es mi URL, mi usuario, y una vez que uno pone esto en esta configuración, uno lo puede cambiar esto constantemente y va bajándose formulario de distintas personas, pero en este caso yo hice esto, puse ese formulario, me conecté con mi celular, y una vez que hice ese link entre esta aplicación y mi cuenta de Cobo Toolbox, puedo venir a obtener formulario en blanco. Una vez que aprieto obtener formulario en blanco, por ejemplo, elijo, bueno, ¿cuál me descargo? En este caso me quiero descargar este prueba form, que es el que hice recién,
y ahí pongo obtener los formularios seleccionados. Me puedo descargar uno o varios. En este caso, uno. Una vez que yo me lo descargo, para todo esto ahí necesité internet, ya no necesito más internet, ya me puedo ir al campo tranquilo y me puedo desprender de la necesidad de tener conexión. Yo ya tengo un formulario en blanco guardado en mi aplicación Cobo Collect. Y cuando voy al campo, lo único que tengo que hacer es llenar los formularios, ir tomando los datos. Entonces, voy a venir, llenar un nuevo formulario, voy a elegir cuál de mis formularios, en este caso fui al campo a juntar los datos de esta prueba, así que voy a elegir este formulario y automáticamente me va a empezar a hacer las preguntas que yo diseñé. En este caso me va a preguntar, por ejemplo, fecha y hora. Perdón, César, si ustedes quisieran, se bajan la aplicación y se pueden bajar ese formulario desde el URLS. Si quieren, en su Sí, mismo yo celular. lo cambié igual al URL, no es el URL final. Real. Creo que no está más ahí el final. Pero Bueno, no importa, pero digamos, ustedes ya, si quieren, podrían bajarse el formulario, alguien les comparte el URL y se bajan el formulario y ya pueden cargar datos. Entonces, acá por ejemplo, acá hay hago mi primer muestreo, llego a un lugar, tomo la fecha, la hora, me preguntan en qué ambiente estoy, bosque, digo, bueno, tengo animales, conejos, y cuando llego al final del formulario, la última pantalla me va a pedir que le ponga un nombre a ese formulario que acabo de guardar. Por ejemplo, prueba form 1. Yo en general le voy poniendo 1, 2, 3, 4, si no me olvido. Guardar formulario, listo, tomé una muestra. Me voy a otro punto, listo, encontré una laguna, digo, mirá cuántas ranas y sapos que hay acá, lo guardo como prueba 2. Y así voy guardando en mi celular todas las muestras. Si tengo conexión o no, para este momento no importa. Cuando vuelvo a mi casa, voy a ver siempre que puedo editar esos formularios que yo junté en el campo, y una vez que está terminado y que bueno, ya junté los 2 lugares que iba a juntar, puedo apretar enviar formulario finalizado. Ahí es fácil seleccionar todos estos son los datos que yo tomé en el campo, y lo único que tengo que hacer es enviarlos. Una vez que estos formularios se envían a través del internet, yo puedo volver a verlos en formularios enviados. Pero este es el proceso en el cual uno vuelve a necesitar internet. O sea que muchas veces uno va al campo, uno toma varias muestras, 10, 15, 20, 30 datos, y después cuando uno llega a su casa, tranquilo, tiene wifi, pone enviar, envía todo al servidor, y llega todo justo y junto ahí. También hay mucha gente que lo usa para muestreo en tiempo real. O sea, si el lugar que uno va a muestrear son lugares donde hay siempre disponibilidad de conectividad, uno puede ir viendo cómo la gente que está colectando datos, uno le puede poner que solo lo pueda conectar online, y uno va viendo cómo el colector va juntando y va llenando. ¿En dónde ve uno eso? Bueno, uno si vuelve a entrar a Cobos, por ejemplo, después de que envíe esos 2 datos, voy a tener lo mismo que teníamos en el proyecto de TEM. Voy a tener mis reportes, mi tabla, mi galería de fotos o multimedias, me voy a poder descargar los datos, los mapas. Entonces ahí, por ejemplo, yo envié los datos de ese bosque, de esa laguna, y me aparece todo eso en mi pantalla principal de Cobo Toolbox. Entonces, bueno, ahí abruptamente hemos llegado al final, un poco con este objetivo de mostrarles cómo uno se loguea, genera un formulario y con qué aplicación uno va al campo a recolectarlo. Después, bueno, queda en manos de cada quien diseñarse un formulario acorde a sus necesidades, tan complejo como uno quieran. Como ven,
Nosotros hemos preguntado un montón de cosas en nuestro formulario. Les voy a compartir un segundo. Hay preguntas, Nuevamente está... por ejemplo, Sí. de qué tipo de preguntas, por ejemplo, quizás puedes mostrar un poco los tipos de preguntas, por ejemplo, si puede ser, si vos pones muchas opciones y hay una opción que no la pusiste, si podés poner una opción, por ejemplo, otras y que se complete. Claro, y alguien lo puede completar. Nosotros hemos hecho, a ver, en implementados, acá está el formulario, por ejemplo, de colectas de semillas. Como vemos acá tenemos varias muestras, vamos a ver este por ahí es más interesante que el que hicimos recién. Este es un poco lo que mostré antes, uno puede ver acá, en este preguntábamos distintas cosas, si eran árbol, arbusto, después de árbol, qué tipo de especies, entonces uno podía seleccionar y hacer un montón de cosas. Acá hay otro formulario que por ejemplo hicimos para cobertura de suelo. A ver, por ejemplo, si hacemos una previsualización de este. Este, miren, va por la versión 10, así que no se asusten si no le pegan a la primera. Las cosas van mejorando con el tiempo. Este, por ejemplo, es un formulario un poco más complejo. Acá podemos elegir entonces, bueno, acá me da para elegir la localización. Lo mismo que el anterior, pregunta el nombre del operador, me pide que saque fotos hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, que indique hacia dónde está mirando la foto que saqué, y después me pide algunas indicaciones acerca de qué repartición soy, porque en función de eso me va a hacer distintas preguntas. Por ejemplo, si quiero poner coberturas naturales, voy a poder elegir bosque, en bosque va a poder elegir, no sé, si es bosque nativo, si es abierto, cerrado, o sea, cada vez que contesto algo, me aparecen preguntas nuevas. Por ejemplo, acá podría yo poner una opción que sea otros, y una nueva pregunta que diga que si contesté otros, me deje escribir y especificar. Les puedo mostrar eso con un ejemplo muy simple en el formulario que hicimos recién. Por ejemplo, acá si contesto, acá podría agregar otra opción, que sea Darsa otros, y simplemente puedo agregar otra pregunta, añadir pregunta, esta pregunta va a ser solo texto, y acá puedo decirle, ¿qué otro? ¿Qué otros? Por ejemplo. Y esta pregunta, solo hacerla, ponemos esto de lógica de exclusión, esta pregunta va a ser solamente cuando en animales acuáticos alguien me diga otros, ¿no? Vamos a añadir esta pregunta a nuestro sistema. Entonces ahora vamos a previsualizar nuestro formulario. A ver si ahí funciona. Entonces, fecha, estoy en una laguna, no veo estos tres, veo otro animal, y ahora me deja escribir acá otro animal, escuerzo, que es otro tipo de rana, o no sé, lo que ustedes quieran, pueden escribir acá, pueden poner números, entonces es bastante personalizable, como ustedes ven. A ver si hay otra pregunta que yo no sé si la termino de interpretar. Si uno tiene estandarizada una planilla de campo, la primera vez uno tiene que ir desarrollando la planilla. Si uno ya tiene una planilla estandarizada, que es, bueno, voy al campo, tomo fecha, hora, latitud, longitud, uno toma, no sé, algún valor como, no sé, conductividad eléctrica del agua, lo que sea, uno tiene que ir poniendo las preguntas que uno quiera tener en el formulario, y uno las puede ir poniendo, validando o dándole opciones estandarizadas. Uno puede decir, bueno,
que sea un rango entre esto y esto, entre esto y esto otro. La verdad que las opciones acá son muchísimas. Puede importar formulario, uno esto lo puede, cuando yo puse nuevo formulario, empecé a llenarlo de manera manual, pero uno puede traerse cosas desde un XLM, puede traer de algunos otros lenguajes de planilla, de programación, o incluso de Excel. Uno puede tratar de meter preguntas acá adentro, pero la experiencia es que no es tan difícil como ustedes ven crear lo mismo que por ahí tienen en una planilla, en un Excel o en algo. Es simplemente ir agregando preguntitas de distinto tipo y vinculándolas unas con otras. Conviene en general hacerlo acá desde cero. Uno puede poner cosas así como ratings, agregar archivos. Hay un montón de formas, de cosas, o sea, jerarquización. Uno puede ir eligiendo de una lista cuáles son las más importantes. Lo importante es que en el campo uno no necesita internet. La localización de coordenadas no necesita internet porque uno tiene el GPS en el celular. O sea que por más que uno no tenga conexión ni señal de ningún tipo, en el campo el celular sí o siempre sabe las coordenadas porque tiene GPS. Si uno tiene un celular más o menos modernos, hay celulares que todavía no tienen GPS, pero en general la mayoría tiene GPS, lo mismo que muchas tablets. Nosotros lo hemos usado mucho con tablets también, tener distintas tablets de campo, entonces las personas que van al campo se llevan la tablet con la aplicación ya lista y cargada, y las tablets no tienen, por ejemplo, señal de celular, o sea, de las torres, simplemente se conectan por wifi. Así que uno se va al campo, se queda automáticamente sin wifi, y la tablet funciona perfectamente. Cuando uno vuelve al instituto, se conecta a la red, y sube todos los datos que tomó en el campo. Así que lo bueno de estas herramientas es eso. Si uno, bueno, Ingrid decía que antes se te mojaban las hojas de papel, y bueno, acá hay que tener cuidado que no se te moje el celular o la tablet. Nosotros teníamos una tablet también de antiagua y preparada para el campo. Así que, bueno, uno puede tomarlo desde, incluso de la misma computadora. Si uno fue al campo y, bueno, no se llevó esto, uno puede llenar el dato acá mismo de la computadora. Si uno tiene la ubicación, contesta la pregunta y uno puede agregar el dato después a la base de datos sin ningún tipo de problemas. Así que... Esa era una buena pregunta ahí de Guillermo, es cómo te largan los datos. No sé, o sea, si te podés Bueno, observar los todo. datos podemos, a ver, podemos volver, sí, salir del formulario, guardar. Vamos a salir de nuestro formulario. Vamos a venir, por ejemplo, a este proyecto, que es el de Villa Carlos Paz, que es donde juntamos las semillas. Entonces, en datos, un poco lo que les mostraba al principio, yo tengo un reporte donde las distintas columnas me va haciendo un pequeño análisis de qué fue lo que más junté, si más junté de una especie, de la otra, o sea, me va haciendo, como ustedes ven, algún resumen de los datos. También tengo la tabla, capaz que tarde un ratito en descargar, ahí está. Tengo las fotos que juntamos en el campo, tengo puedo ir viendo las fotos que están asociadas a cada formulario, y tengo también el mapa. Aquí en el mapa yo puedo venir a una de mis muestras, por ejemplo, y bueno, y ver en ese punto quién juntó. Nacho juntó frutos secos de coco. Acá está la foto del coco que él le juntó el fruto. Esta es una foto que apunta hacia el sur, y tengo la información de lo que él recolectó en ese lugar. Todos estos datos que yo acá los puedo ver en la aplicación, si vengo acá, vemos que acá, bueno, Nacho juntó también durazno de campo, fruto seco. Acá veo la foto del durazno de campo que él juntó.
En ese punto esta foto mira al oeste, o sea que de ahí está mirando hacia este lugar de acá, hacia el oeste. Y en descargas, yo me puedo descargar todos estos datos en este tipo de, me lo puedo llevar como KLM, donde tengo las coordenadas, y los puedo ver en Google Earth. Me lo puedo llevar directamente como una tabla de Excel, y esa tabla de Excel va a tener filas, una fila que se va a llamar latitud y otra longitud, o sea que voy a poder también cargarlo en algún GIS, voy a tener la información del punto donde se tomó. Así que tengo varias posibilidades de bajar todo con fotos y todos. Si yo lo bajo como KLM, por ejemplo, acá genero una exportación. Vamos a ver, ahí está generando el KLM. Cuando termine el KLM yo lo voy a poder descargar. Va a tardar un ratito en generarlo. Ahí está. Y ahora si aprieto, por ejemplo, este KLM, lo podría descargar. Lo mismo puedo hacer con un Excel o con un CSV. A ver, vamos a abrirlo. O sea, acá me descargué los datos de campo a un KML. Y vamos a ver en este caso cómo se ven. Ahí se ve los puntos, entonces, que tomaron los chicos en el campo. Si yo abro este punto, debo tener información, seguramente, en alguno de ellos. Acá no cargó ninguna información. A ver. En general vienen con una tablita de atributo. Propiedades. A ver, me parece que me la está mostrando en la otra pantalla. Los problemas de usar dos pantallas. Pero bueno, en general descarga esto con una tablita de atributo donde está el link y yo puedo ver este link. A ver si está en esta pantalla. Puedo ver el link incluso de la foto. O lo puedo descargar como propiedades. Bueno, ahí parece que no. KML Export. Sí. Te puedo ir haciendo una pregunta que está en el chat Pregunta. más arriba y es interesante desde el punto de vista de los municipios. ¿Qué aplicación, por ejemplo, podríamos darle desde un municipio? Se me ocurre, no sé, un censo de arbolado, algún tema a lo mejor de denuncias, de volcamiento de líquidos cloacales, o no sé, si sirve, por ejemplo, para eso. Sí, sirve para recolectar datos de campo de cualquier tipo que uno quiera tener. Uno puede incluso, sí, en municipios, en ambiente urbano, uno podría tomar datos como hicimos nosotros de cuestiones naturales, pero también uno podría ir negocio por negocio y tomando datos de los distintos comercios, de la habilitación, de cualquier tipo de cosa. O sea, lo que esto nos va a dar siempre, ahí bajé, a ver si se puede ver, por ejemplo, estos datos en Excel. Entonces acá me bajé los datos en una planilla de Excel, entonces yo tengo acá toda la información, tengo la latitud y la longitud, o sea que con esto también lo puedo volver a volcar en algún sistema de información geográfica, lo puedo volver a volcar en un mapa, y en el caso de que fueran... No se ve la planilla. Ahí está, ahí está. Entonces todos los datos los puedo bajar así en Excel, con latitud y longitud, y en este caso, bueno, son cosas naturales, pero uno podría tomar básicamente, el límite de su imaginación, lo que uno
quiera ir y preguntar. Lo que hace esta herramienta es simplemente darnos una amplísima opción de preguntas para tener un formulario estandarizado y que salga gente. Por ejemplo, acá vemos que, bueno, Nacho y Cecilia tomaron la mayoría de los datos, Flor también, o sea, pero acá uno le puede dar este formulario a mucha gente, y muchas personas distintas pueden ir con un cuestionario estandarizado al campo y tomar la información que sea necesaria. No hay límites en ese sentido. Hola. Sí. Sí, digamos que cualquier tipo de datos que uno hace 2 décadas tomaba con el papelito y después los pasaba en limpio, se puede reemplazar con esta herramienta, sea lo que sea, digamos. Sea lo que sea, y uno lo puede hacer usando tecnología disponible, esto es todo gratuito, libre y abierto. Si uno necesita para algún municipio hacer algo muy especial, está el ODK, que uno lo puede, están los códigos libres, o sea que un programador lo puede reprogramar y adaptar como quiera, pero acá tenemos ya a nuestro alcance un poder enorme de recolección, y usando cualquier celular. O sea, yo uso mi mismo celular que tengo acá, que lo uso hace años para todo, y salgo con esto al campo y junto los datos con el celular. O sea, no hace falta un grande equipo para la colección de datos, es lo que uno ya tiene. Nosotros lo hemos usado en el ámbito más académico también, por ejemplo, para juntar puntos de cobertura, como mostraba César en la provincia de Córdoba, para hacer mapas de cobertura. También lo usamos en un proyecto de Palo Santo también, para ir al campo y relevar en distintas variables respecto a distintos lugares donde había bosque, la abundancia, la dominancia, qué otras especies presentes hay, con el objetivo de hacer mapas y estimar distintas variables, pero también lo puedes aplicar, como decía Sole o César, también si querés, por ejemplo, hacer una encuesta de cualquier otro tipo de variable o pregunta que uno tenga de interés, no sé, un censo, una encuesta sobre percepción del ambiente, no sé, la verdad que, como dice César, es infinitas posibilidades, o sea, depende de lo que cada uno quiera, la herramienta es muy versátil. Acá hay algunas preguntas más sobre la charla. Esta charla está siendo efectivamente grabada y le van a enviar el link de la grabación y también un link para descargarse el PowerPoint, así que eso no hay ningún problema. Otra pregunta, si las fotos se pueden sacar de la app o usar las que están en el teléfono. Cuando uno en el teléfono llega el momento que el formulario te pide sacar una foto, está la opción de usar tu camarita y sacar la foto, o de subir alguna de las fotos que esté en tu galería. Así que no hace falta que sea de la misma app. En realidad la app te dice, si querés sacar una nueva foto, te habilita la cámara y tu cámara saca, o si ya la tenés sacada, la podés seleccionar de tu lista de fotos y subir. Así que en ese sentido también es versátil. Y dice Virginia Clara también que les van a mandar un certificado junto con la charla grabada y el PPT. Y por eso les pasamos el enlace, ahora se los copio de nuevo para que completen con sus datos y ahí a partir de eso les mandamos certificado de asistencia digital y bueno, el PowerPoint y la charla para que la puedan volver a ver o compartir. Y eso, además de fotos, bueno, vieron que se pueden poner audios, videos, datos numéricos, datos alfanuméricos, múltiple choice, selección de uno, o sea, la cantidad de preguntas que hay disponibles para seleccionar de tipos de preguntas es muy, muy, muy variada, y uno siempre puede hacer esa ramificación. Bueno, si me contestaste una cosa, entonces ahora no te pregunto esto, sino que te pregunto esto otro. Entonces los formularios de esa manera suelen ser más
más breve. Antes uno tenía que tener una planilla enorme, porque si en la pregunta 4 contestó tal, vaya a la pregunta 27, y empezar a dar vueltas. Ahora todo esto es como automático, o sea, si uno contesta una cosa, directamente el formulario va para donde tiene que ir. Y Hay no una hace pregunta preguntas. anterior que nos pasamos de Mayra que dice, en el caso de querer modificar una pregunta en campo, ¿se requiere contar con conexión sí o sí? ¿O hay alguna opción para colocar notas en la app? Es un poco, ya lo contestamos para acá. Para modificar el formulario, sí necesitas tener conexión, pero vos igual previamente tu formulario, en alguna pregunta o algo, podés dejar algún campo de observaciones o libre, digamos, para anotar. Exactamente. En general uno hace una última pregunta que es observaciones y deja texto libre. Es una pregunta que no es obligatoria contestar y uno simplemente la pasa con el dedo si no tiene nada que decir. Pero todo lo que sea crear un nuevo formulario o modificarlo se hace a través de la página web que es cobotoolbox.org. O sea, uno entra a cobotoolbox.org y ahí con su usuario y contraseña hace todo. Y bueno, también otra cosa, sí. Una pregunta que te pregunto a vos, César, que si alguna vez tuviste algún problema, yo no recuerdo haber tenido, pero ¿tuvieron algún problema alguna vez con pérdida de datos o algún inconveniente que tengamos que tener en cuenta con la aplicación? No he tenido problema nunca de pérdida de datos. Lo hemos usado, a veces he ido al campo con el celular y 2 tablets distintas, porque a veces no tenemos, no sabemos cuánto vamos a estar, si la batería del celular se te acaba, no se te acaba, entonces hemos ido con distintos dispositivos y juntado datos de distintos dispositivos en el mismo día y después al final del día los conectás a todos, enviás y están todos los datos de los distintos dispositivos ordenados cronológicamente, o sea, nos han dado siempre bien, nunca, yo por lo menos en mi experiencia con varios celulares, varias tablets y varias personas, no hemos tenido nunca hasta el momento pérdida de información. Sí a tener en cuenta es el tema de eso que hablaban antes del GPS, la calidad del dato del GPS y la velocidad con la cual obtiene tu localización, va a depender un poco de tu equipo. O sea, teníamos una tablet que tenía un GPS buenísimo y se conectaba en 2 segundos, te daba las coordenadas muy precisamente, y a veces el celular, estabas con el celular así, haciendo, viste, de antena, para que tome las coordenadas y demoraba un ratito más. Entonces, depende un poco de eso. Muchas veces incluso cuando tiene señal de datos, muchos celulares tratan o reciben información de dónde estaría el equipo de la antena del celular, que no es tan preciso como el GPS, porque te dice, bueno, sabemos que estás por acá por Carlos Paz, pero no es una buena ubicación. Eso igualmente cuando uno toma el dato, la misma aplicación te dice, este dato tiene una precisión de tantos metros. Y a veces uno se da cuenta que la precisión del GPS es mala, pero no es la precisión del GPS, sino de que el celular está tomando la ubicación desde la antena del celular. Entonces, a veces una recomendación, si no logran buena precisión con el GPS, es mejor incluso desconectar. Yo lo suelo poner en modo avión, y chau, se conecta rápidamente con el GPS y no le anda preguntando a las antenas de celulares dónde estoy. O sea, pregunta al GPS. Pero depende del equipo eso, el celular, y de las tablets en general ese problema no existe. Había una pregunta sobre la visualización en el mapa, si se podían poner distintos colores según las respuestas, por ejemplo, si era bosque, laguna, eso... Sí. Se pueden poner distintos colores en este mapita. Este mapita es bastante pobretón,
por lo menos para nosotros, es como que, bueno, uno tiene la opción ahí mapas, se ven los puntos, y está la opción de colorearlos por cualquiera de las preguntas que uno hizo. O sea, uno puede decir en función de si era rana o sapo, de si era bosque o laguna, de si era conejo o caballo, pero nosotros en general lo que hacemos es descargar todos los datos y usar QGIS o algún otro programa que tiene mejor calidad y mejores prestaciones para colorear, y uno puede elegir muchas más opciones, hacer muchos mejores mapas. Esto es como más bien un instrumento de orientación y visualización, pero no es con lo que yo haría mi mapa final, por ejemplo. Eso lo haría seguramente en QGIS. Me bajaría Pero eso porque vos sos el un Excel. ultra especialista en GIS, pero para el resto de los mortales nos resulta muy útil. Tampoco es tan difícil, podemos hacer un cursito después. Bueno, yo Pero bueno, diría... por eso digo, la visualización está, la capacidad de mostrarnos un mapita está, es simple, y si uno quiere un poquito más, tiene que bueno, usar otra herramienta. Bueno, les agradezco mucho. Ahí recién sugirieron en el formulario un curso de GIS. Sí. Bueno, sería como Próxima charla. para más de una charla. Pero Sí. Sí, bueno, son una catarata de charlas esas. les agradecemos un montón. No quiero tomar más de su tiempo, ya vamos 1 hora y media. La verdad, muchísimas gracias porque estuvieron hasta recién casi 100 personas conectados, un montón de preguntas interesantes, re lindas comentarios. Así que, bueno, muchísimas gracias a la Municipalidad de Carlos Paz también por abrir este espacio, Virginia, Mónica, a Nacho, a Ceci, a Sole, y a todos ustedes por participar, y también a todos los que han difundido, porque Mónica, yo sé que lo difundiste por varias redes, y bueno, eso también es lo que logró que seamos tantos. Así que bueno, muchas gracias por mi lado, los saludo, y me despido. No te escuchamos, Mari. Estás sin sonido. No, agradecerle a Ahora. ustedes, Ingrid y César, la oportunidad que nos han dado de aprender esta herramienta y ver todas las posibilidades que tenemos de uso en los gobiernos municipales para hacer relevamiento de campo de un montón de temas. La verdad que es una herramienta muy útil, más allá de la utilidad que ya le hemos dado con la colecta de semillas que hicimos en enero y en febrero, que nos sirvió muchísimo para colectar semillas y para saber de dónde la estábamos colectando. Bueno, vemos que también tiene otras utilidades para un montón de temas ambientales, que es lo que a nosotros nos está, bueno, preocupando o ocupando dentro de la dirección, así que muchísimas gracias por el aporte y gracias a todos por sumarse. Y bueno, sí vamos a replicar la apuesta, quizás con alguna curso de GIS que nos pueda mostrar, de QGIS, que nos pueda mostrar la utilidad de la herramienta para los gobiernos municipales, estaría muy bueno, César. Sí. Ya te estamos comprometiendo. Ya lo comprometimos, sí. Sí, ya veo. Ahí veo que me van a enganchar. Eso va a llevar varios webinars, me parece. Bueno. Sí. Sí, bueno, pero es también la manera de ir vinculando la academia y, como decíamos al comienzo, ¿no? La academia y la posibilidad de transferencia que tanto necesitan los municipios para ir ayornándose en las técnicas de recolección y, bueno, y de transmisión de conocimiento. Así que, bueno, bienvenidos a todos los aportes. Gracias a todos por sumarse y los invitamos a que sigan las actividades de la dirección. Ahí, Virginia, compartiste el Face, Instagram, así que bueno, estamos conectados entonces. Gracias a todos. Gracias a todos por el tiempo y espero que lo disfruten. Volveremos entonces con otra cosa. Por supuesto. Y gracias, bueno, que hoy fuimos nacionales, la gente de Mendoza, Catamarca, Entre Ríos, distintas ciudades de Córdoba, bueno, Salta creo que también habían dicho, San Luis, así que bueno, buenísimo. Bueno, desde Villa Carlos Paz, que además de ser ciudad turística, ahora tiene esta oferta de herramientas y de instrumentos que nos van a permitir, bueno, ayornarnos un poco. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Buenas Chao, tardes. chao.